Buenas noches, estimados estudiantes. Continuamos con el diplomado eh, denominado Primeros Auxilios Psicológicos. El tema de hoy día vamos a tratar sobre los primeros auxilios psicológicos en desastres naturales y otras situaciones de crisis. Bien, voy a esperar unos 3 minutitos más que a mi compañero se conecte para poder dar pie a la sesión del día de hoy. Bien, y antes de la clase de hoy, vamos a ir repasando algunas terminologías que hemos venido citando en el transcurso de este diplomado y vamos a destacar pues la definición de psicología de la emergencia. Valero en el año 2001 menciona que la psicología de la emergencia se encuentra definida como el estudio de aquel comportamiento humano antes, durante y después de las situaciones de emergencia, ¿no? O sea, de estas situaciones netamente que ocurren de forma inesperada, para las cuales no estamos preparadas, las cuales nos saca de nuestra zona de confort y nos exige, ¿no? Adaptarnos al cambio, ¿sí? Muchas veces de estas situaciones, pues, traspasan nuestras destrezas, nuestras habilidades, nuestras capacidades, convirtiéndose en un gran riesgo para nuestra salud mental, para nuestra salud psicológica, ¿sí? Bien, y en cuanto a los primeros auxilios psicológicos netamente, hemos venido señalando que son intervenciones de ayuda y soporte de tipo emocional, implementadas durante las primeras 72 horas luego del evento crítico, ¿no? ¿Con qué personas? Con las personas, pues evidentemente, que acaban de sufrir el impacto de una noticia deplorable, ¿no? De un accidente, o que hayan sido víctimas de un atentado, de algún tipo de desastre natural, ¿no? O hayan vivido de cierto modo una catástrofe, ¿sí? El objetivo primordial, ¿no? De dichas intervenciones, sobre todo, será proteger a las personas de que puedan sufrir a la larga mayores daños, evitando la revictimización, que de este modo pues se reduzcan las complicaciones que puedan emergir después del evento crítico, buscando de algún cierto modo la recuperación de su funcionamiento adaptativo, promoviendo de este modo las habilidades de afrontamiento, ¿no? Con que pueda solventar lo sucedido. ¿Sí? Otro punto de vista que debemos tener en cuenta en los primeros auxilios psicológicos y que lo hemos venido citando a lo largo de la clase es que cumple tres objetivos fundamentales, ¿no? Brindar apoyo, reducir la mortalidad, ¿no? Que pueda emerger tras el evento y las de relacionar a las personas en crisis con determinados, ¿no? Situaciones o recursos de ayuda que puedan eh, suscitarse en ese momento. Esa definición está dada por Schleicher en el año 1988. Ya, vamos a continuar, ¿no? Con la siguiente diapositiva, ¿sí? Para el logro de los objetivos propios de los primeros auxilios psicológicos,
se debe proceder a, en un primer lugar, el establecimiento de contacto y presentación, ¿no? De la persona que va a brindar el apoyo, va a intervenir, ¿no? En la ayuda con la víctima. Y pues, establecimiento de contacto tendrá que hacerse de modo empático, ¿no? Y no invasivo, como lo hemos venido señalando. Asimismo, se debe brindar total sentido de alivio, protección y contención a la persona que ha sufrido el evento crítico, cubriendo de algún modo las necesidades básicas en un primer momento, y otorgándole a esta persona víctima aquel alivio físico, aquel alivio emocional que pueda estar generándole dicha situación. Del mismo modo, se debe de dar la recogida de información, ¿sí? A las personas, lo señalamos hace unas semanas atrás, se le deberá identificar cuáles son sus necesidades inmediatas, sus preocupaciones, ¿no? Sus miedos, ¿no? Eso es lo que se requiere en un primer momento, porque cubriendo esas necesidades básicas, dándole ese sentido de seguridad, de confianza, de alivio a la persona, pues su recuperación va a ser mejor, va a ser mayor. De igual modo, se deberá brindar asistencia práctica, ¿no? Para de alguna manera paliar sus propias necesidades luego de la intervención, ¿no? Porque nuestro trabajo, nuestro abordaje es rápido, ¿no? Pero no es continuo. O sea, si bien puede haber un tipo de seguimiento, pero ya le corresponde a otro tipo de intervención, ¿no? Ya de una prevención ya terciaria o secundaria. Asimismo, se debe establecer conexión con las redes de apoyo, ¿no? Primaria y red comunitaria. eh, Proveer de pautas de afrontamiento, de estrategias de afrontamiento y también de conectar a la persona con los recursos externos, ¿sí? Si se evalúa la necesidad de que la persona debe dejar eh, dicho evento y debe concurrir a otras redes de ayuda, ¿no? Para poder solventar mejor su dolor, su pérdida, pues se le deberá dar, ¿sí? Sobre todo en las cuestiones de mediano y largo plazo, ¿no? Que necesitan una terapia ya más específica, porque no es lo mismo, ¿no? Un evento crítico ante una urgencia, una emergencia, que ante una catástrofe, ¿no? Que tiene mayor intensidad, incluso de que puede, ¿no? Suscitar mayores reacciones negativas en la persona conforme a su capacidad de adaptación. ¿Sí? Y los principios de los primeros auxilios psicológicos, pues primero es, ante todo, promover la seguridad física y emocional de la persona, ¿no? En lo mayor posible. La posibilidad de permanecer en un lugar sobre todo que esté apartado de la zona crítica, ¿no? Implementando técnicas que ayuden a estabilizar a la persona del shock, ¿no? Psicológico que pueda estar presentando, brindándole sobre todo pues la información con la que se cuenta, sin prometer, sin mentir, ¿no? Sin minimizar, sin validar sus emociones, sus sentimientos, atendiendo sobre todo con sus necesidades básicas en cuanto a comida, en cuanto a ayuda médica, ¿no? A provisión de la información. ¿Sí? Otro de los principios básicos en los primeros auxilios psicológicos en desastres es promover la calma, ¿no? En la cual pues se procurará de cierto modo, ¿no? Cuidar el confort físico y emocional de las personas afectadas o que presenten alguna sintomatología o signo de afectación. Se realizarán todas las comunicaciones que fueran necesarias de forma pausada, de forma clara, sencilla, hasta que la persona pues recupere su calma, no
pueda de alguna manera sentirse protegida, segura, porque lo primero que emerge ante una situación inesperada es esa inseguridad, es esa incertidumbre. Y es la misma incertidumbre, el miedo, lo que genera estas respuestas. Asimismo, otro de los principios será ayudar a las personas a establecer conexión con su red de apoyo. Y se harán los esfuerzos, todos los esfuerzos necesarios para reunir a las personas afectadas con los integrantes de su familia, ¿no? Su círculo cercano, mantener a los niños con algún tutor, ¿no? Siempre con un adulto, primordialmente, que sea con sus padres. Respetar de cierto modo las costumbres, la cultura del lugar, ¿no? Del- de las características sociodemográficas que puedan presentarse en dicho lugar. También eso, tener en cuenta las ideologías políticas, religiosas, porque de algún modo también afectan al momento de intervenir, ¿no? Y pueden ser un plus o también pueden jugar en contra durante la intervención, ¿no? Eso también es un principio de los primeros auxilios psicológicos. Y otro de los principios, pues, es promover la autoeficacia. ¿Cómo? Pues animando a las personas, pues, a primero poder identificar sus propias necesidades, ayudándolos a establecer las prioridades que estos puedan presentar, que puedan tener, y sin dejar de resolver otros problemas, ¿no? Pero dándole prioridad a los que emergen con mayor necesidad. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Pues de promover la recuperación del control de sus vidas. Otro de los principios es el afrontamiento y se facilitará pues implementando algunas pautas de psicoeducación, ¿no? Conectando a las personas pues con los recursos personales, ¿no? De afrontamiento que pueda presentar respecto a su historia, su modo de responder frente al estrés, ¿no? De regular sus emociones, sus sentimientos, ¿no? De trabajar en sí su mundo interior. Otra de los principios es promover una ayuda eficaz, ¿no? Se brindarán datos sobre todos los recursos disponibles con que se cuenten en el lugar en que se esté suscitando esta situación crítica y será pues formalmente la derivación a algún servicio de tipo asistencial si el caso lo amerita. Y eso con respecto a los principios de los primeros auxilios psicológicos en desastres, ¿no? Y ahora pues tenemos el triaje psicológico, ¿no? Y el triaje psicológico que sucede, ¿no? Tras la evaluación, ¿no? De primera instancia de, de la intervención, es el proceso por el cual se identifican a los afectados que se encuentran en mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales. También se le conoce como screening psicológico, ¿sí? Existen diferentes instrumentos que se utilizan al respecto. Acá les presento uno, ¿no? Una tarjeta de triaje psicológico. El más frecuente, pues, consiste en el uso de la tarjeta de triaje, ¿no? Que se presenta aquí a su derecha, ¿sí? Donde se solicitan los nombres, los apellidos, los datos, ¿no? Generales los datos generales de la persona, ¿no? Que está siendo intervenida, la edad, ¿sí? El color de traje sanitario, si es rojo, si es amarillo, si es verde, ¿sí? Y esto, pues, ante el resultado de la evaluación, se le coloca como una pulsera, una etiqueta a la persona asistida para que de esta manera, pues, los profesionales que intervengan sepan a quién dar prioridades de atención, ¿no? Y para eso sirven
las pulseritas, ¿no? De color rojo, amarillo y verde. ¿Sí? Las rojas son las que requieren mayor asistencia, las amarillas intermedias y las verdes no tanto, ¿sí? Ahí están las preguntas, ¿no? Expresión de emociones, sí o no, si presenta algún tipo de disociación, de shock, si está orientada en persona, lugar, tiempo, ¿no? Si presenta algún tipo eh, de explosión emocional incontrolada, crisis de angustia, pánico, crisis de ansiedad, ¿no? Si se autolesiona, ¿no? Si presenta heteroagresividad, conducta de reentrada, somatizaciones. Si tienes más familiares afectados en el lugar, también, ¿no? Sus familias afectadas están desaparecidas, heridas. Si presenta sentimientos como ira, culpa, ¿no? Esas específicas, ¿sí? Entonces, ese es con respecto al triaje psicológico. Y luego, pues, con quienes se interviene, hay una clasificación de las víctimas, ¿no? Para poder distribuir de algún modo los recursos, para poder asistir a las víctimas de manera apropiada. En un primer momento en la historia, pues se incluían del mismo modo a todos los afectados, ¿no? Sin hacer ninguna diferencia, ¿sí? Afectados, sus allegados y al personal que intervenía en la ayuda, ¿no? A profesionales de asistencia en situaciones de crisis. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, conforme se han venido evidenciando más estudios respecto a la psicología de las emergencias, es- se han ido aumentando la clasificación de las víctimas, ¿sí? Ya no son solamente las víctimas primarias, secundarias, terciarias, sino también hay víctimas de cuarto nivel, víctimas de quinto nivel y llegan a ser víctimas hasta de sexto nivel. Y con respecto a las víctimas primarias, pues están consideradas dentro de este tipo de víctimas aquellas personas, ¿no? Que estaban ubicadas en el lugar del epicentro del desastre. Aquellas personas que están heridas, que han salido ilesas, que están fallecidas, ¿no? O- muchas veces son dejados sin los cuidados necesarios porque aparentan no presentar ningún tipo de daño, ¿sí? Pero con el tiempo se observa pues que pueden surgir complicaciones, ¿no? Conforme pasen los días, las semanas luego de la situación crítica. Por eso también debe ser identificado, asistido, hacerle un seguimiento respectivo, ¿no? Como las personas también que se han presentado como heridas. Dentro de las víctimas secundarias, como este tipo de víctimas son las personas de primera mano, ¿no? Con la persona intervenida, conformadas por la familia, los amigos cercanos de las víctimas, ¿sí? Se calcula que un máximo de 10 personas afectadas directamente por cada víctima de primer nivel son consideradas dentro de las víctimas de índole secundaria. Las víctimas de tercer nivel están pues integrados por todo el personal que confronta, ¿no? La situación crítica, que interviene en el momento de desastre, ¿no? De rescate y de la emergencia en sí. Aquí pues destacan los paramédicos, los psicólogos, los bomberos, las enfermeras, todo el personal que pueda asistir, ¿no? Al evento o esta situación que forma parte de un momento crítico. Estas personas necesitan ayuda, ¿no? De algún cierto modo para poder mantener su rendimiento funcional durante algunas operaciones y hacer frente a los posteriores efectos psicológicos traumáticos. Porque sí, las personas que intervienen en crisis también son sensibles a contraer
ya sea por tipo de trauma vicario, ya sea por un trauma, no sé, de índole directo, algunas reacciones adversas en cuanto a la salud mental, ¿no? Entre ellas, pues, estrés agudo, entre ansiedad, depresión incluso. Por ello también necesitan asistencia. Las víctimas de cuarto nivel, este tipo de víctimas, pues, formado por la comunidad, ¿no? Que rodea al evento desastroso, ¿sí? Debe considerarse tanto a las personas que de manera desinteresada llegan a ofrecer su ayuda, como también aquellas personas que sufren pérdidas y robos como productos del desastre, ¿sí? Porque ante una situación crítica también emergen muchos problemas psicosociales, como son los robos, ¿no? Los atentados, ¿sí? Por la misma psicosis social que se puede surgir tras la situación. Y luego tenemos pues las víctimas de quinto nivel, ¿no? Que están integradas pues por personas implicadas de manera indirecta, ese tipo de personas que aunque no estén directamente relacionadas al área de impacto, pueden generar o pueden desencadenar reacciones y situaciones psicológicas adversas, como en el caso de aquellos expectantes, ¿no? Que por medios de comunicación están recibiendo la noticia, ¿no? Por ejemplo, un tsunami o un atentado terrorista, y pues se suscitan un montón de reacciones, ¿no? Como la incertidumbre, el temor y otras reacciones que puedan eh, in- y generarse ante dichas situaciones. Por ello también en situaciones de COVID, ¿no? Que pasamos hace 4 años, lo primero que se pedía también era no saturarnos de mucha información, porque a la larga generaba esos efectos negativos en las víctimas de quinto nivel, que éramos las personas no éramos de las personas contagiadas, no éramos los familiares, no era el personal que asistía, no eran las personas del cuarto nivel, sino éramos las personas que estábamos en casa recibiendo solamente información y que también nos sentíamos afectadas, ¿no? Al recibir dicha información. ¿Sí? Y Taylor y Fraser en el año 1981 refieren también un sexto nivel de víctimas. Y este sexto nivel de víctimas pues está integrado por aquellos que podrían haber sido víctimas de primer nivel, ¿no? Y no fueron por los distintos motivos. Por ejemplo, ante la caída de un avión, ¿no? No son ni el primer nivel, ni el segundo nivel, ni el tercer nivel, ni el cuarto nivel, ni el quinto nivel. Son aquellos que perdieron el vuelo y que no sufrieron el accidente, no estuvieron en la lista de víctimas. Sí, en algunos casos de este nivel se corrobora que la situación referida les provoca sentimientos de culpa, de remordimiento, ¿no? Esa sensación de que hubiera sido si de repente yo hubiese estado en aquel lugar, ¿no? Entonces, este tipo de víctimas pertenecen a las víctimas del sexto nivel, ¿sí? El reconocimiento como víctimas, sin duda alguna, permite la posibilidad de otorgarles la ayuda y fundamentalmente diseñar medidas de prevención para la reducción del número de las mismas, ¿no? De, de las mismas reacciones que puedan suscitarse en este tipo a través de su reconocimiento. ¿Sí? Y ello conforme a la clasificación de las víctimas. Y me gustaría saber si esta pregunta, alguna duda, ¿sí? A ver, Camila, cuéntame. Sí, profesora, tengo una consulta. O sea, mencionó acerca de las víctimas de quinto nivel, que son las implicadas de manera indirecta, como los que miran por televisión y otros medios, pero, o sea, primeros auxilios para ellos, o sea,
mm, o sea, ¿cómo se daría la intervención en ese caso? Porque, bueno, me imagino una persona que está viendo ahí en su casa lo que vendría siendo eh, quizás algo súper violento, ¿no? Y intervenirlo en poco tiempo, que vendría siendo, como su nombre menciona, primeros auxilios psicológicos, o sea, ¿cómo se daría en ese caso? O sea, puedo entender que, claro, que las de primero, las de segundo, porque se ve que es una situación de desastre, ¿no? O sea, se ve que que hay un temblor, que hay un terremoto, pero en quinto grado, ¿cómo se daría? Pues, a ver, Camila, yo me imagino que lo que tenemos a primera mano fue lo que vivimos en los momentos, pues, del COVID, ¿no? Entonces, pues, todos fuimos en un momento expectantes, estábamos en casa, recibíamos la información. ¿Cómo podemos, cómo de alguna manera llegaba el personal a impactar con la sociedad, brindando información clara, concisa, verdadera, ¿no? Pero también vimos que los efectos a la larga traía reacciones contraproducentes. Por lo tanto, ya se minorizó el tipo, ¿no? de brindar la información en cuanto a la intensidad, a los momentos. De repente, en un primer momento se daba en cada hora, ¿no? El número de las cifras. Y poco a poco, al verse todos las secuelas que esta suscitaba, fue disminuyendo, ¿no? Posteriormente ya se fue dando a la semana, posteriormente a los días, a las semanas, ¿no? Entonces fueron dándose. A eso me refiero, ¿sí? De alguna manera, ante un evento esto crítico, toda la sociedad no sufre, no se afecta de algún modo. Sí, mayor intensidad son las personas que son víctimas, ¿no? Pero en sí, ahora, quizás en las épocas pasadas, en las generaciones pasadas, donde no había mucha intervención de los medios de comunicación, no había necesidad mucho de eso de las redes sociales, pues no era un problema, pero ahora ya se vuelve parte de un problema, porque ahorita todo es vía internet, ¿no? Ahorita estamos acá y estamos ahí en la red y ya sabemos que hace un segundo hubo un terremoto en otro lugar. Entonces, ya genera una respuesta a nivel mundial, a nivel social. Sí, Camila. Sí, profesor, ahora sí yo entiendo mejor. Muchísimas gracias. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, a ver, voy a continuar. Profesora, buenas noches. Hola, sí, dime. Y por favor, ¿podría un poquito más extender sobre en qué nivel están los pacientes directos? Primero y segundo, no lo entendí bien. Ya, vamos a ver. Las están en primer nivel. ¿Sí? Los Ah, pacientes directos son los que han sido no afectados. víctimas, no han estado en la catástrofe, que son los de primer nivel. ¿Sí? Y, y el personal de salud que interviene en primera respuesta, o sea, no estaban en el evento, pero llegan, Son ¿a tercer qué nivel. El primer nivel tercer? son las personas que sufren. El segundo nivel son los familiares. Y el tercer nivel son las personas que asisten. Ah, ¿Sí? ok, profesora, sí, gracias. Y ahí vamos a continuar. Y acá tenemos el protocolo para la comunicación de las malas noticias. ¿No? Surgen ocasiones en la vida en que las personas que brindamos primeros auxilios emocionales tenemos de por sí que comunicar
a los afectados, a los familiares, malas noticias, las digo malas con mayúsculas, ¿no? Porque no es lo mismo comunicar tu familiar está herido a comunicar tu familiar ya no está más, ¿no? Entonces, es algo que implica eh, mucho desgaste, ¿no? Tanto para la persona que asiste como para el impacto psicológico en la persona pues que recibe, ¿no? Ese tipo de noticias. Eh, en primer lugar, se debe tomar en cuenta contar con un tipo de información concisa, clara, verdadera, ¿sí? De lo que de algún modo nosotros como especialistas, como personas que intervenimos en crisis, debemos comunicar. De cierto modo, no hay que anticiparnos, ¿sí? A brindar información que aún no esté confirmada, ¿sí? Porque esto puede suscitar no a reacciones en la persona irreversibles, ¿sí? En segundo lugar, pues asegurarnos en totalidad de corroborar la identidad, ¿sí? De las personas con las cuales nosotros tenemos que hablar, como personas que asistimos ante situaciones críticas. En tercer lugar, presentarnos, ¿no? Dando nombre, explicando nuestra funcionalidad, ¿no? De repente a quién representamos, ¿sí? Pedir pues la información requerida a las personas que estamos asistiendo, sus nombres, y dirigirnos a ellos, ¿sí? Con sus nombres, de modo respetuoso, de modo amable, de modo empático en todo momento. Luego, pues, tratar de buscar un lugar, ¿sí? En el cual podamos brindar el ambiente más acogedor, más seguro, más confidencial posible, donde la persona pues, se sienta eh, segura, se siente confiada para poder expresar sus emociones, sus pensamientos, aunque muchas de las personas que han sufrido una situación crítica ante estas situaciones suelen estar en shock, ¿no? O en silencio, o en mutismo, o inactividad, ¿no? Inexpresión tanto de sus emociones, de sus conductas, de su lenguaje, ¿sí? Luego, pues tenemos que contar con cierto material auxiliar, ¿no? Que de alguna manera puede ser necesario. Y como por ejemplo, toallitas, ¿no? Agua, eh, algunos pañuelos, sillas, algún tipo de información de teléfonos con los cuales la persona pueda contactar, ¿no? Para poder ir aumentando sus estrategias de afrontamiento ante el evento crítico. En sexto lugar, pues brindar una actitud empática, mostrando interés, ¿sí? Hacia la persona, empatía con respecto a lo sucedido, ¿sí? A través de la comprensión, a través de la validación del dolor, ¿no? De la escucha activa, eso que es tan importante y que genera que la persona pues pueda sentirse validada, pueda sentirse mejor, ¿sí? De cierto modo. En séptimo lugar, brindar información necesaria, ¿no? Con un lenguaje claro, conciso, evitando pues detalles que pueden producir cierta ansiedad, ¿no? O falsas esperanzas, o detalles que no son, que son innecesarios, ¿no? Decirlos en ese momento, no, que puedan desatar mayor culpa, mayor dolor, mayor ansiedad en la persona que está siendo intervenida. Y en octavo lugar, pues acompañamiento necesario en lo mayor posible, ¿no? Ofreciendo pues
la escucha, que la persona se exprese sus emociones, sus sentimientos, sin llegar a invadirlas, sin imponerlas, sin actuar a la defensiva, sin juzgar, ¿no? Porque sabemos que ello puede ser contraproducente, puede hacer que la persona tome distancia, ¿no? Recaiga emocionalmente, ¿no? Y se perturbe más incluso. En un noveno lugar, responder a mayor medida todas las interrogantes posibles que tenga la persona, todas las dudas, ¿sí? Respecto al evento que está suscitándose, a los avances de intervención, a las necesidades que esas personas pudieran tener o presentar. Y pues en décimo lugar, pues esto, siempre que se deban brindar los datos específicos, ¿no? Por ejemplo, direcciones, tratar de darlos por medio escrito, ¿no? A través de folletos, a través de toma de notas, ¿no? Ya que en esta situación tan crítica, la persona generalmente se encuentra en un estado de shock, ¿no? Que puede emerger en desconcentración, desatención, ¿no? Por lo tanto, es favorable que se le dé ese tipo de información en un folleto de forma impresa. Bien. Bien, chicos. ¿Y hasta acá tienen alguna otra interrogante? ¿O tienen una interrogante? Voy a continuar entonces. Bien. Y tras un evento crítico, las personas pueden presentar algún tipo de reacción de tipo psicológica, emocional, ¿no? Que sobre todo en situaciones de duelo, ¿sí? Elizabeth Kubler-Ross en el año 1975 permite comprender de cierto modo las etapas del duelo y para poder brindar un acompañamiento adecuado a las personas que están siendo víctimas o están procesando. Tener una pérdida no es algo fácil, ¿no? Saber que en este mundo no va a haber otro encuentro con las personas amadas es un dolor, sucede un sufrimiento muy profundo, ¿no? En las personas que están siendo víctimas de un duelo, de una pérdida de este tipo. En una primera instancia sucede una etapa de negación, una etapa de shock, ¿sí? Y esa etapa pues sucede como respuesta inmediata, ¿no? Ante la noticia de haber perdido a un ser querido, constituyendo de cierto modo una de las maneras posibles que permite sobrellevar el dolor en una primera instancia, ¿no? Negar, no aceptar. La información es imposible de ser aceptada, ¿no? Por lo que hay una profunda negación de la realidad, ¿no? Que es sufrida, que es desgastante, ¿sí? Y son comunes las frases, pues, en este episodio, Hay diferentes instituciones. Entonces ahí surgen. ¿sí? Son comunes las frases en esta etapa, como no es posible, no es cierto, no, es mentira, se están equivocando, y otras frases que pueden suscitarse en un mecanismo de defensa. Esta es una etapa, es una de las etapas más críticas, ¿no? Del proceso de duelo, pero sin duda alguna es una respuesta muy normal de esta etapa, ¿sí? Sin embargo, permanecer en ella puede tornarse muy perjudicial, ya que impide la aceptación, ¿no? Y el término del ciclo del proceso del duelo.
Bien. La segunda etapa es la etapa de rabia o etapa de explosión. En esta etapa, pues, la víctima empieza a reconocer, ¿sí?, que ha sucedido el evento crítico en el cual se ha dado la pérdida, ya empieza a aceptarlo. Pero en esa etapa pues suele haber un tipo de respuesta agresiva, hostil con su entorno, ¿no? La ira es uno de los sentimientos que más predominan en esta etapa, ¿no? O sea, este interior de revancha, ¿por qué a mí? ¿No? O sea, ¿por qué esto? Ese resentir de lo más profundo que puede emergir, ¿sí? Es fundamental comprender este momento como una parte del proceso y no invalidar ni juzgar a las personas que lo están vivenciando, por ya sean sus situaciones, sus reacciones muy críticas, sus respuestas muy inadecuadas, pero hay que tratar de comprender en lo mayor posible esta respuesta, ¿no? Porque sabemos también que cada fase eh, genera una respuesta adaptativa. Y generalmente el duelo, eh, cuando es normal, entre comillas, dura de 6 meses. Pero si pasó los meses, 9, 12 meses, no se ha logrado no adaptarse al cambio, aceptar la pérdida, ya podemos estar hablando de un duelo patológico. Y la tercera etapa es la etapa de la negociación. ¿Sí? Y en esta etapa, pues, la persona que ha tenido la pérdida tiene una aceptación parcial y que ya no, esta persona no estará más. Eh, Sin embargo, ¿no? Ante esa aceptación parcial, la persona reconoce que necesita algo a cambio, ¿sí? Por eso se llama la etapa de la negociación. Se desea volver a la situación anterior a la suscitada, ¿no? De la pérdida, concentrando de cierto modo la atención en el hubiera, en los hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiese hecho esto para evitar? Que es una de las frases más comunes que suceden en esta etapa, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si? ¿Sí? Como un tipo de aliviar el dolor, de amortiguar, ¿no? De generar esta respuesta razonable, ¿sí? De que algunas cosas pues suceden y no podemos controlarlas, ¿no? Esa es su finalidad. Hay cosas que son inevitables, así como la vida misma que sucede a veces sin planearla, también la muerte, ¿sí? Otra de las etapas, pues la etapa de la depresión, y pues en esta etapa la persona que ha sufrido la pérdida comprende y acepta lo que está sucediendo con un profundo dolor, con una profunda tristeza, ¿sí? Emergiendo en ella algún tipo de signos, de síntomas, como por ejemplo abandono, insofrencia física, la retirada del aislamiento de su entorno social, el desinterés de las cosas que disfrutaba anteriormente, ahora ya no, el llanto constante, el perder, ¿no? El sentido de la vida, la apatía, ¿sí? Un gran desánimo, cansancio y todos esos signos y síntomas que pueden suscitarse con la depresión. Y bueno, pues en una quinta etapa pues se da la aceptación, ¿sí? La tarea de esta etapa es, de cierto modo, darle una resignificación a lo sucedido, ¿sí? Que ha generado un profundo dolor en la etapa anterior, ¿no? Para que esa parte a través de esta etapa, pues la vida logre una mayor comprensión, se logre un mayor sentido, ¿no? La persona vuelva a conectarse con su mundo externo, ¿sí? Con sus rutinas, con aquello que había dejado de lado tras la pérdida.
esta experiencia en esta etapa, sin duda alguna, forma parte de la historia personal, ¿no? De la persona, ¿no? Que está suscitando la pérdida y la cambia, ¿no? Cambia sus paradigmas, cambia sus ideologías, cambia sus estrategias de afrontamiento. No es fácil, ¿no? Pero creo que todas las personas en algún momento de nuestras vidas estamos expuestos a atravesar una, uno de esos eventos críticos, ¿no? De perder de repente una madre, un padre, un hijo, a un hermano, ¿sí? A una pareja, ¿no? Entonces, es parte de nuestro crecimiento humano también, ¿sí? Y eso es conforme a las etapas, pues, del duelo, ¿sí? Y bueno, ante los desastres, eh, en lo que hemos venido viendo con anterioridad en las sesiones de ese diplomado, nos hemos venido centrando en las personas que han sido víctimas en mayor medida, ¿no? De estas situaciones críticas, ¿no? En diferentes tipos de crisis, ¿sí? Pérdida de un empleo, violencia, estrés, en fin. Pero también es bueno centrarnos en la protección del equipo que asiste, ¿no? A esas personas que son víctimas y que también necesitan a la larga eh, este cuidado en cuanto a su salud mental. En ocasiones se pueden evidenciar respuestas similares a las de las personas asistidas, ¿no? A las personas víctimas, sobre todo ante situaciones como trastorno de evento de estrés traumático y de depresión, ¿no? Que son las más comunes. El conocimiento de esta situación determinó que se incluyera al personal de asistencia como víctimas de tercer nivel. En la clasificación general, las estadísticas indican que entre un 3% y un 7% de los casos, los profesionales pueden llegar a desarrollar trastorno de estrés postraumático a consecuencia de la labor que ellos asumen, que no es una labor fácil. En situaciones de desastre, las exigencias siempre son superiores a las posibilidades de respuesta, por lo que es imprescindible reconocer y evaluar la situación sin comprometer al personal interviniente, tanto en lo referido a su salud física como en su salud emocional. Un profesional adecuadamente entrenado tiene la posibilidad de aliviar el dolor, responder a la emergencia de la mejor forma posible, reconociendo limitaciones propias y del equipo, garantizando la posibilidad del trabajo futuro. ¿Sí? Algunas situaciones que generan gran impacto psicológico. En primer lugar, situaciones en las que se peligra su vida o su integridad física o psicológica durante la intervención. En segundo lugar, situaciones donde hay mucho derramamiento de sangre. También pueden ser situaciones muy perturbadoras, muy estresantes, de mucho impacto psíquico. Situaciones con múltiples pérdidas, con múltiples víctimas. Situaciones en las que se ha de intervenir con personas con un elevado dolor, sufrimiento. ¿Sí? Estas son algunas de las situaciones que generan un gran impacto psicológico. Y las medidas de protección del equipo, pues entre las medidas de protección del equipo está trabajar con un compañero como forma de apoyo mutuo
incrementa los niveles de seguridad y eficiencia. ¿Sí? Las tareas se deben desarrollar en turnos entre 4 y 6 horas de duración, con periodos de descanso, ¿no? Que ya están destinados a la alimentación, a la relajación, al feedback, ¿no? Con otros colegas que pueden estar asistiendo en dicho evento. En los lugares de trabajo sometidos a un alto nivel de estrés, por ejemplo, depósito de cadáveres, se recomienda no permanecer más de 2 horas seguidas, ¿sí? Ya que puede ser algo muy contraproducente. Los miembros del equipo deberán conocer técnicas apropiadas de autocuidado para el manejo del estrés, técnicas como el control de la respiración, técnicas como la estimulación sensorial, no uso del plan de manejo de estrés, o de repente también pueden someterse a una sesión de diffusing, ¿sí? O debriefing, eh, con la finalidad pues de que pueda no reducir la posibilidad del desgaste tras el apoyo brindado a las víctimas de un evento crítico. Y eso sobre todo con respecto a la intervención en la protección del equipo. Eh, Cabe señalarse que este tipo de técnicas, este tipo de intervenciones se brindan hasta un máximo de 72 horas posteriores al evento, ¿no? Que puedan haberse suscitado tras la situación crítica o de emergencia. Bien, bien, chicos. A ver, hasta aquí, ¿alguna interrogante? ¿Sí, chicos? Hasta aquí, ¿alguna interrogante? ¿No? Bien, vamos a continuar entonces. Bien, y la preparación psicológica del interviniente. ¿Sí? Bueno, se menciona que hay algunos factores de protección y de vulnerabilidad, ¿no? En cuanto a las personas que están interviniendo en situaciones críticas, ¿sí? Esos factores de protección, pues, pueden ser, ¿no? De cierto modo, los grupos de apoyo, ¿no? Que se pueden dar internamente en estas entidades, ¿no? De personas que asisten en situaciones o eventos traumáticos. Otro factor de protección también puede ser la misma personalidad, ¿no? De la persona que va a intervenir, ¿sí? Su misma situación familiar, su misma situación actual. No es lo mismo enviar a una persona que está en una situación tranquila, de calma, de relajo, a enviar a una persona que está atravesando una situación de mucho estrés, para lo cual debe haber una autoevaluación, ¿no? De cada persona que va a intervenir en estas situaciones. ¿Sí? Otros, pues, situaciones que pueden suceder, pues, factores protectores de resiliencia, ¿no? De flexibilidad psicológica. Un momentito, chicos, voy a silenciar a mis perritos. Bien, y dentro de los factores fortalecedores o protectores de la resiliencia,
están considerados aquellos que pueden contribuir a fortalecer y dinamizar las capacidades de las personas eh, que son muy resilientes en cuanto a la flexibilidad psicológica, ¿no? Su capacidad de adaptación al cambio y sobre todo lo referente a sus valores, ¿sí? Dentro de la flexibilidad psicológica se encuentran incluidas la apertura a los pensamientos, a las emociones, sentimientos, sensaciones, ¿no? Cualquiera que fuera, ¿sí? Validándolas, aceptándolas, estando abiertos a que los pensamientos puedan, de cierto modo, generar una respuesta, adoptar siempre un rol de observador de los mismos en vez de una persona que intente controlar a los mismos, ¿sí? Estar abierto, tener una mentalidad de apertura, implica de cierto modo abandonar, ¿no? la intención de tener la razón, de controlar las situaciones, ¿sí? Y sobre todo de aceptar a las personas lo más humanamente posible, ¿sí? Respecto al contactar con el momento presente, pues esta acción implica centrarnos en el aquí y ahora, ¿sí? Y no en el allá y el entonces. Estar en el aquí y ahora, de cierto modo, nos muestra dejar la lucha entre pensamientos, emociones, pero también evitar ceder a las riendas, ¿sí? De aquellos pensamientos automáticos perturbadores, ¿no? Eh, que se han suscitado otras experiencias pasadas y que de cierto modo forman este cúmulo de pensamientos automáticos que pueden ser muy nocivos para el futuro o para situaciones de alarma, ¿no? Relacionadas a eventos anteriores con respecto a la situación crítica. En tercer lugar, pues sobre todo eh, la difusión cognitiva, ¿sí? En esta, pues, en este tipo de situación se vincula pues a la alternativa acerca del control del pensamiento, ¿sí? De alguna manera trata de alterar la función de perturbación, de inutilidad, de disfunción de los pensamientos que puedan estarse suscitando para facilitar de cierto modo comportamientos, conductas más adaptativas, más favorables. La difusión conduce de cierto modo a disminuir la credibilidad o también el apego, ¿sí? A aquellos pensamientos eh, sin alterar de alguna manera su frecuencia. Con respecto a la desliteralización, pues aquí hacer ver que los pensamientos son solo pensamientos o son solo recuerdos, ¿sí? Y que no deben confundirse con referentes, es decir, con sucesos reales, que vuelven imposible actuar de acuerdo con lo valorado, ¿sí? De alguna manera, los pensamientos son netamente sonidos, palabras, historias, ¿no? Y carecen muchas veces de veracidad, de utilidad. Entonces, eso es con respecto a la desliteralización. Por ejemplo, la contemplación desapasionada del pensamiento, repetirlo en alto hasta que solo quede el sonido, sin sentido, el contemplarlo como un evento externo del que se puede modificar su forma, su color, ¿sí? Agradecer a la mente haber proporcionado un pensamiento tan curioso e interesante. Y eso con respecto a la desliteración. Luego está la atención selectiva, ¿sí? Los pensamientos no son amenazas reales. Eh, en terapia muchas veces
se centra en enfocarse en lo bueno, ¿sí? Ante situaciones adversas, ante situaciones críticas, ante situaciones de estrés, de depresión, las personas pues tienden muchas veces a enfocarse en lo malo, ¿no? Y lo malo hace o produce este bloqueo en la persona, tanto de su potencial creativo, de su respuesta, ¿no? De la solución del problema, convirtiéndole el problema chico en un gran problema, ¿sí? Porque va a traer de por sí otros problemas, ¿no? De índole físico, de índole emocional, de índole conductual. Entonces, hay que tratar de centrar a la persona en cuanto a su atención selectiva, ¿sí? A través de la utilidad de los pensamientos en el durante y en el después, a la que invita a hacerles caso o no. De cierto modo, se trataría de atender solamente a los pensamientos útiles, positivos, ¿no? Saludables, ¿no? Y dejar que la ansiedad producida por los pensamientos perturbadores disminuya de a poco, a través también con técnicas de relajación, con técnicas de respiración, con técnicas de imaginería, entre otros. Los mindfulness con respecto a esta técnica, ¿no? Como otras técnicas de avanzada, ¿no? De, de corto plazo, ¿sí? De, de respuesta breve, puede ser ejercicios enfocados a través de la respiración, el yoga, entre los principales. ¿Bien? Y aquí tenemos algunas estrategias de intervención psicológica con intervinientes post-incidente, ¿sí? El brindar apoyos psicológicos al personal que asiste en situaciones de emergencia a veces va a generar algunas respuestas resistentes por parte de los mismos, ¿sí? Ya sea por las personas que asisten directamente o también por sus jefes, ¿no? De primera mano. Permitir explorar la vulnerabilidad, no expresar los sentimientos que puedan estar emergiendo a través del brindar apoyo a las víctimas. De alguna manera mm, puede generar, ¿no? O traer abajo su ego, su autoconcepto de fortaleza, ¿no? De heroísmo con respecto a la intervención o el trabajo que viene desarrollando ante la situación crítica. Algunas personas que asisten consideran que reprimir sus emociones es la mejor, no es la mejor respuesta. Eh, Sin embargo, solicitar ayuda emocional puede ser percibido como una situación de debilidad, ¿no? De falta de carácter, ¿sí? Entonces hay que considerar mucho el tipo de personalidad, ¿sí? De la persona que asiste en situaciones críticas, como también la naturaleza de las labores de rescate que puede estar asumiendo, ¿sí? En la intervención suscitada. Para compartir los efectos negativos del estrés y del miedo, en primer lugar, hay que conocerlos, hay que tratar de comprenderlos, hay que analizarlos, ¿sí? Y finalmente, aprender, ¿no? A adaptarse de la mejor manera posible en las situaciones en las que estarán presentes. Las estrategias de intervención suelen darse en en tres estadios: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria comprendería todas las medidas a tomar en la incorporación, formación e intervención de los intervinientes, así como las posibles estrategias de autoayuda
que el personal de intervención en emergencia pueda desarrollar antes de que se produzca la emergencia. ¿Sí? La prevención secundaria son todas las medidas que una vez que ha ocurrido la emergencia, tanto en el escenario de la misma como en las primeras horas tras finalizar la intervención, se pueden poner en marcha para minimizar los efectos del estrés del interviniente. Y la prevención terciaria, tras el impacto psicológico producido para la intervención en una emergencia, se pondrían en marcha si se detectase en el interviniente síntomas que se repercuten significativamente en los diferentes ámbitos de su vida personal, laboral, social y familiar. Ujú. Y ello con respecto a las estrategias de intervención psicológica con intervinientes post-incidente. Bien, ahorita yo les voy a emitirles un video, el cual les voy a pedir que analicen, ¿sí? Y que hagan un reconocimiento de las víctimas según sus niveles, así como las estrategias de intervención psicológica, ¿no? Post evento traumático que podrían eh, plantearse en la intervención de primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Ahora, un ratito. Profesora, disculpe, creo que no está compartiendo pantalla. Un ratito, sé que pongo el video.
Perdón, ¿el video tiene sonido? Es que no se puede escuchar, Miss. No se escucha lo que hablan. Si usted tampoco lo escucha, entonces probablemente sea que el video de por sí como que no tiene. Seguro le han bajado el volumen por copyright. Planeando una acción que estremeció el mundo entero, Félix, durante más de... Tienes razón. Por favor, comunícame con mi esposa para decirle que vamos. Así tiene tiempo de ir a la peluquería. Si no, soy hombre muerto. Los preparativos para el ataque también avanzaban a paso firme. Primero vamos a ingresar aquí. Es una casa que colinda con la residencia del embajador, ¿está claro? Es una ONG de asistencia técnica, así que durante la noche, salvo un guardia de seguridad, no hay nadie. Está vacío. Ustedes dos se van a encargar de guardia de seguridad. Pero quiero que sea silenciosamente. No queremos alertar ni a los guardias, ni a los guardaespaldas, ni a la policía que está fuera de la residencia. ¿Está claro? El jefe del grupo era Néstor Serpa Cartolini, conocido también por las autoridades como alias Evaristo, un ex sindicalista que había asumido el mando del MRTA y que llevaba más de un año planeando una acción que estremeciera al gobierno. ¿Qué pasa? Aquí no tenemos margen para ningún error. No hay margen para cobardías. ¿Entiende? ¿Entiende? Sí, mi comandante. ¿Entiendes? Sí, mi comandante. Más le vale. No quiero recordarle que ante cualquier falla, sabemos exactamente dónde encontrar a su familia. Ajenos a lo que sucedería, la crema y la nata de la sociedad llegaba a la cena vistiendo sus mejores galas. Entre los invitados estaban la madre y la hermana del presidente Alberto Fujimori, diplomáticos, militares y empresarios. El primero en notar algo extraño fue Fernando Andrade, alcalde de un exclusivo distrito de Lima, la capital. Él se sorprendió ante la actitud y falta de experiencia de algunos meseros. Estos eran totalmente distintos. Algunos no sabían servir hielo para un whisky, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es algo raro. Poco antes de las 8 de la noche, los 14 guerrilleros, guiados por alias Evaristo, llegaron a la casa vecina a la del embajador, escondidos dentro de una ambulancia. Señor, una consulta. ¿Sabe dónde queda esta dirección? ¡Abre! ¡O te vuelo la cabeza! En pocos segundos neutralizaron al guardia de seguridad. Ocuparon la propiedad y de inmediato localizaron la pared que los separaba de su objetivo. A las 8:20, una fuerte explosión retumbó en toda la casa y silenció por completo a los anfitriones e invitados que no entendían lo que estaba pasando. Pensando primeramente que se trataba de un coche bomba que hayan colocado en algún lugar cercano, pero luego la sorpresa fue mayor cuando vimos que saltaban la pared elementos encapuchados, cubiertos la cara con la pañoleta del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Después de eso comenzaron las balas. Entonces lo atinado era buscar refugio. Nos metimos en ese momento con mi esposa debajo de una de las mesas y las mesas de abajo estaban llenas de personas
que ya se habían metido antes que nosotros. En eso se escucha a uno de los del MRTA que dice: embajador Aoki. No ponga en peligro la vida de sus invitados. ¡Embajador Aoki! No ponga en peligro la vida de sus invitados. Lo que siguió fue una intensa balacera entre los rebeldes que rápidamente tomaron posiciones y los sorprendidos policías que custodiaban el evento y comenzaron a reaccionar. Dile que están arriba. Los periodistas, siempre conectados con la policía, escucharon las alertas y muy pronto se apostaron frente a la casa del embajador. Fuimos de los primeros en llegar, aunque no sabíamos exactamente qué había pasado, ¿no? Sabíamos que algo serio estaba por ocurrir. Adentro reinaba el terror. El jefe guerrillero amenazaba a los rehenes. El experto en inteligencia militar observó por unos segundos a su captor. Al reconocerlo, comprendió la gravedad de la situación. Ese Serpa. Estamos en manos del MRTA. Lo que no alcanzó a imaginar era que el cautiverio apenas empezaba y que duraría mucho más de 100 días. Tranquila, por favor, Los 14 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru habían convertido la residencia del embajador japonés en una cárcel de oro y tenían bajo su dominio absoluto a más de 600 personas. Las autoridades seguían confundidas y en medio de una lluvia de balas intentaban tomar posiciones y enfrentar a un enemigo por el momento desconocido. ¡Malditos policías! ¡Pónganse las máscaras! De afuera comenzaron a enviar gases lacrimógenos, lo cual fue una barbaridad porque nos atosigaron a nosotros. Mi mujer se afectó mucho por los gases porque tuve que meter en el whisky que tenía en la mano un pañuelo y hacerle respirar, y yo también, para poder pasar este momento. A pocos pasos del almirante estaba el embajador Aoki. Su código de honor le indicaba que debía hacer algo para proteger a sus invitados. Se armó de valor y con decisión le habló a sus captores. Excuse me, do you speak English? ¿Quién le ha dicho que se pare? ¡Échese! ¡Le he dicho que se eche! ¿No me entiende? Si no lo hace, lo mata usted, lo mata a todos los demás. ¿Entendió? ¡Échese! ¡Échese! El embajador Aoki, un gran embajador, no hablaba casi nada de español. Él había sido educado en Inglaterra, su inglés era más que perfecto. Este es el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Un solo disparo más y empezamos a ejecutar a los rehenes. Una sola bomba lacrimógena más y nos ejecutamos a todos. Evaristo había planeado meticulosamente la toma y sabía que era imposible controlar a tantos rehenes. Escuchen todos, como muestra de buena voluntad del movimiento revolucionario Tupac Amaru, dejará salir a las mujeres, al personal de servicio y a los ancianos. ¿Así? Me voy a escapar. Estás loco. Tengo que informar afuera lo que está sucediendo realmente aquí adentro. ¡Rápido! ¡Muévanse, salgan! Motivó escenas dramáticas de las mujeres que no se querían ir, los maridos que no querían soltar a las mujeres. Nos quedamos puros hombres. Dejar facilidad a la salida de los rehenes porque hay muchos rehenes. 1 hora y 20 minutos después de comenzar el asalto, 106 mujeres, ancianos y personal de servicio fueron liberados. Evaristo acababa de cometer su primer gran error. Sin saberlo, dejó ir a la mamá y a la hermana del presidente Alberto Fujimori y a un oficial de la Marina.
Lista en mano, los guerrilleros comenzaron a identificar a sus secuestrados. A ver, sepa que no tenemos toda la noche y tampoco tenemos ningún problema en disparar. ¡Sí que rápido! ¡Documentos! Varios de ellos pensaban que había llegado su fin. La gente adentro estaba aterrorizada porque habían ejecutivos, diplomáticos, personas pues que de una u otra forma, incluyendo a policías que habían estado peleando contra los terroristas y eran unas víctimas ahí que se sentían acorralados. El alcalde del distrito de Miraflores, Fernando Andrade, sabía que su vida estaba en juego. La obligación de todo prisionero es escaparse. Si ellos están diciendo que somos prisioneros, vamos a buscar la forma de escaparnos y eso es lo que hice. Pedir ayuda a Dios y le dije, Señor, mándame una señal de que lo que estoy haciendo es correcto y que no va a pasar nada. Lo va a pagar con su vida. Ahora veremos cuánto valen sus miserables existencias. Sobre todo la suya, canciller Tudela. Francisco Tudela era el ministro de Relaciones Exteriores, el más alto funcionario del gobierno de Fujimori en poder de los subversivos. Ministro Palermo, quiero que sea usted quien represente al gobierno en las negociaciones con los emeretistas. Por supuesto. En el Palacio Presidencial, Fujimori y sus más cercanos colaboradores estudiaban posibles salidas a la crisis. General, es imperativo que paralelamente se comience a trabajar un plan militar de contingencia, por si las negociaciones fallan. ¡No podemos ceder ante el terrorismo! Sí, señor presidente, pero es necesario establecer un nexo con el interior para poder obtener mayor información. Los emeretistas no son tan sanguinarios como los senderistas. Pero creo que ahora todos somos conscientes que alias Evaristo tiene una motivación especial. Aunque apenas habían transcurrido 4 horas, en esa reunión comenzó a tomar fuerza la idea de que el país no podía estar a merced del terrorismo. Que nadie moleste. No estamos para juegos hoy. ¿Entienden? ¡Sí, mi comandante! No quiero más sorpresas. ¿Está claro? ¿Entienden? ¡Como diga mi comandante! Sí, mi comandante. El ambiente dentro de la casa era cada vez más tenso desde que los guerrilleros supieron que habían perdido 4 valiosos rehenes, incluidos un oficial de la Armada y la mamá y la hermana del presidente Fujimori. Evaristo estaba furioso. Sí, tenemos que seguir presionando al gobierno. Nos está dando largas y eso no ayuda a nuestra imagen. ¿Y si liberamos a uno y con él mandamos un mensaje? Tengo una mejor idea. Hablemos con la prensa internacional. Evaristo creía que con un discurso rebelde ganaría simpatías. Por eso contactó a periodistas de Univisión y concedió una entrevista. El gobierno parece que no estará dispuesto en ningún caso a acceder a esa petición del MRTA. En ese escenario, ¿cómo podría usted ver el futuro de este diálogo, de estas negociaciones? Pues no, o sea, no están jugando, o mejor dicho, no se están portando, ¿no? Como debería ser, con la seriedad que la situación se plantea, ¿no? Sabíamos que había muy pocas probabilidades de que esas negociaciones tuvieran éxito. Sabíamos que la petición de liberar a presos del movimiento revolucionario Tupac Amaru era muy difícil de ser aceptada, era una capitulación que, conociendo lo que había sido, digamos, el régimen de Fujimori, no pensábamos que fuera posible. Atrapados en una negociación sin fin, la vida dentro de la casa se hizo rutinaria. Juegos de mesa, charlas sobre oceanografía, historia o cualquier cosa que sirviera para literalmente matar el tiempo. Y es que lo que pasa con el clima no es gratis. El fenómeno del niño afecta mucho. ¿Eso tiene que ver con que ahora llueva más que antes que en la selva? Pues sí, pero también con lo que... Los secuestrados desarrollaron una relación cordial con sus captores, pero nunca dejaron de verlos como enemigos.
Al mediodía, funcionarios de la Cruz Roja les entregaban los almuerzos. Después, se hizo costumbre que los terroristas jugaran fútbol en la sala de la residencia. Ya, perfecto. Vamos, usted quedó para allá. Usted quedó para allá. Sí, los escuchaba. Ahora, para recibir mensajes, usaron un beeper que tenían escondido. Mediante claves revelaron la rutina y ubicación de los captores y hasta la caminata diaria que hacían dos guerrilleros hasta la habitación del canciller Tudela para darle el tiro de gracia en caso de que intentaran rescatarlo. El 6 de marzo los planes de los militares casi se van a pique. Alias Evaristo notó que se oían ruidos extraños debajo de la casa. Suspendió el diálogo con el gobierno y le ordenó a sus hombres redoblar la vigilancia. Esto no puede ser un animal. ¿Tú crees que nos están queriendo entrar por abajo? Yo creo que sí. Al día siguiente, la prensa confirmó la existencia de los túneles. Pero nada pasó. Los guerrilleros creyeron que el gobierno había desistido del plan de rescate. La rutina volvió a reinar. Una y otra vez eran repasadas con extremo detalle las acciones del arriesgado operativo Chavín de Huántar. La responsabilidad era mucha. Los secuestrados tenían que ser liberados sin sufrir rasguños. Bueno, comandos, como no se va a ver nada por la nube de polvo, tenemos que aprovechar esa situación. Tenemos 5 o 6 segundos de ventaja. Muy bien, a posiciones. El Perú nos necesita. Viernes, al mediodía, el comandante general de la Brigada de Fuerzas Especiales me llama y dice que se iba a dar la operación. Tenemos luz verde. El presidente ya dio la orden. Entendido, mi comandante. Estamos listos. De acuerdo al plan, iniciaremos el ingreso a la casa aledaña mañana por la noche. Ya para el lunes, todos los comandos estarán posesionados. El 22 de abril de 1997, tras casi 4 meses de planificación, llegó la hora cero. Los 143 comandos se armaron hasta los dientes y para evitar el fuego amigo, pegaron cintas reflectivas en sus cascos. Cuando llega el día D, que es el día del rescate, se hace una cuenta. Yo estaba concentrado en la cuenta que tenía que hacer, concentrado en las órdenes que estaba dando y concentrado en las órdenes que recibía. Y para eso pues habíamos entrenado, ¿no? Teníamos confianza. O sea, lo importante es que confiábamos en que nos iban a salir bien las cosas. Los terroristas no sospechaban nada y como de costumbre programaron en la sala principal un juego de fútbol después del almuerzo. Solo uno de ellos desde afuera vigilaba a los rehenes que estaban en el segundo piso. Sus movimientos eran seguidos sin perder detalle e informados al exterior por el almirante Gianpietri gracias a varios micrófonos que había. Y yo le pregunto, mi almirante, ¿y cuál es la señal? Ya veremos eso. En las azoteas y terrazas de los edificios vecinos, los periodistas esperaban ansiosos algo que reportar. El reloj marcaba las 3:23 de la tarde. Y de pronto decimos, qué día más calmado. No te miento, terminamos de decir esa frase y la primera explosión. Cada explosión fue fulminante. Mientras los terroristas trataban de recuperarse, 5 equipos de comandos ingresaron a la residencia desde diferentes flancos. Entre los primeros guerrilleros caídos estaba Serpa.
El grupo al mando de Juan Valer tenía que rescatar al canciller Tudela, el rehén más amenazado de todos. Los terroristas que alcanzaron a sobreponerse a la explosión inicial tomaron las armas e intentaron cumplir la orden de asesinar a los rehenes. Se produce la explosión y el elemento del MRTA que estaba en el pasadizo voltea y nos apunta, ¿no? Y nosotros levantamos la mano para calmarlo, manos arriba, y le decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando Valer llegó al segundo piso, el canciller Tudela estaba herido, arrastrándose, tratando de escapar de las balas. Sin dudar un segundo, lo quitó de la línea de fuego y recibió los impactos que terminaron con su vida. En 41 segundos la operación había terminado. De manera ordenada, los rehenes formaron una fila y dejaron atrás el infierno. Después de 126 días, volvían a respirar en libertad. Fuimos ingresando de a pocos, cuanto más adentro de la residencia, menos se veía, más explosiones habían y habían disparos de AKM que eran de los terroristas y algunas cargas explosivas que ellos habían colocado y que el calor hacía que exploten. Mientras unos respiraban aliviados, los padres de alias La Gringa se enteraron que su hija acababa de morir. Eligia, entraron los militares a la residencia del embajador. Dicen que Luz Dina estaba adentro. Entraron los militares, mira, me dice, hoy día sí, hasta hoy día ha estado con vida La Gringa. Hoy día lo perdemos ya nuestra hija, me dijo. ¿Sabe la noticia? Que han fallecido. Vieron todo por televisión. La liberación de 71 rehenes y el reporte oficial que daba cuenta de la muerte de todos los secuestradores. Puesto en riesgo la vida del presidente. El golpe dado por los militares había sido un éxito. En otro barrio de Lima, la hija del comando, Juan Valer, recibía la peor noticia de su vida. No entiendo, mamá, ¿de qué estás hablando? Valerie, hija, tu papá no va a regresar. No, mamá, él sí va a regresar. Vas a ver, él siempre regresa, él siempre me dice que va a regresar y regresa. No, hijita. Al comienzo no la quería creer. No entendía lo que me trataba de decir, porque como una mamá diciéndole a una niña, a su hija que ha muerto su papá, tiene que buscar las palabras, ¿no? Para hacerla entender, y yo no lo entendía. A Juan Valer le encontraron una carta en el bolsillo de su uniforme. La había escrito la noche anterior. Al leer la carta sabrán que como consecuencia del rescate he perdido la vida. Espero que los objetivos se hayan logrado, porque por ello hemos trabajado y muchas veces dejado responsabilidades en nuestra querida Escuela Superior de Guerra. Tocan a mi patria y me convierto en fiel. Y si tengo que morir por verla libre y soberana, lo haré sin dudarlo, para escuchar con satisfacción y orgullo al final victoria. Entonces, y esas palabras no me las voy a borrar nunca. Juan Valer y Raúl Jiménez fueron los que dieron su vida para garantizar el éxito de la operación. Bien, chicos. Bien, chicos. Bien, hemos acabado de ver el video, ¿no? de la toma de la Embajada de Japón. Antes de iniciar eso, les solicité, ¿no? que pudieran hacer un análisis con respecto a los niveles de víctimas, ¿no? y las estrategias de intervención que puedan ustedes considerar, no usar, no utilizar para el apoyo psicológico a las personas que han sido vulnerables en esa situación crítica. De por sí, los atentados terroristas requieren un mayor esfuerzo terapéutico y también de apoyo social, porque sufren una amenaza continua, ¿no? Como vimos ahí en la toma de los rehenes. Duraron varios días, ¿no? El riesgo de perder la vida fue amenazante, fue prolongado, este nivel de incertidumbre, ¿no?
que a la larga genera indicadores muy nocivos para la salud, reacciones contraproducentes a nivel físico, a nivel emocional, para la salud, ¿no? Para la persona. Bien, me gustaría escucharlos, ¿no? De que se dieron cuenta. A ver, Camila, ¿sí? Que me gustaría, en primer lugar, que menciones cuáles fueron los eventos críticos que has podido percibir en la emisión de este video. Bueno, los eventos críticos, yo creo que o sea, el primero, como mencioné en el video, bueno, el inicio de que es una situación que, a ver, yo no he estado presente en la época del terrorismo porque, bueno, yo tengo 20 años, pero sí he escuchado muchas veces por cuestiones de historia, entonces sí sé de que fue algo súper horroroso y que nunca se vuelva a repetir. Los momentos críticos que he podido ver es el primero, creo que o sea, el primero que yo podría decir, pero así solamente para Fernando Andrade, es que justamente él como que el video mencionó de que era el primero en que se dio cuenta de que algo estaba andando mal, como de que los meseros no sabían cómo que servir, etcétera. Pero el que yo sí creo que le chocó a todos fue justamente, o sea, el hecho de cómo ingresaron así de la nada, o sea, de la nada, porque ni siquiera es que fueron directamente a la embajada, sino que fueron a una casa que estaba al costado. Entonces yo creo que eso fue lo primero que impactó a todos. Y luego, o sea, luego lo otro es justamente lo que vendría siendo, o sea, lo que dijeron que ya podían salir las esposas y los adultos, disculpe, y los adultos mayores, porque ahí mismo señalaron de que muchas mujeres como que no querían dejar a sus esposos. Luego también otro es, o sea, otro también, bueno, yo creo que es un poco obvio el hecho de que cómo les gritaban todo lo demás, ¿no? O sea, creo que eso también en parte, pero creo que otro, o sea, añadiendo los que dije, creo que otro podría ser también el hecho de, o sea, del rescate, ¿no? Porque, a ver, como le digo, no tengo mucho conocimiento exacto sobre esto, pero creo que otro momento así crítico vendría siendo en el momento del rescate, ¿no? Porque es como que no creo que ellos supieran que iban o sea, que bueno, por lo menos creo que dos, que eran como que los principales que mencionaron, sabían por lo menos si tenían que dar la señal, pero creo que los demás, o supongo que los demás no sabían que iba a ser con una explosión, porque mencionaron que fue en 41 segundos, entonces yo creo que ni siquiera les dio tiempo para asimilar qué es lo que estaba pasando. Bien, también. Aparte de ellos, otras situaciones críticas en otros de los personajes, ya sea víctimas de primer orden, de segundo orden, de quinto orden, que hay que percibir. Sí, o sea, los papás de la gringa, porque, o sea, yo como le digo, no estoy segura, pero por la reacción que pude ver del cortometraje, como que creo que no sabían que su hija era terrorista. Entonces, imagínese darse cuenta de que su hija es terrorista y también que ha fallecido. Es como que, ¿qué fue? O sea, uno se queda, ¿qué ha pasado? Y también lo otro es que, o sea, me di cuenta también de que la hija del comandante, o sea, como que ella misma dijo, no, o sea, mi papá sí va a venir. Él siempre dice que va a venir y él regresa siempre. Entonces es como que la primera fase de negación, pues, ¿no? Como que no cree que se va a pasar eso. Exacto, Camila. Exacto, muy bien. Bien, eso con respecto a las situaciones críticas. Con respecto al reconocimiento de las víctimas y sus niveles, ¿quién puede, quién puede intervenir? A ver. A ver, profesora, en cuanto a los niveles, podría ser primer nivel, todos los diputados, senadores, se encontraban dentro de la fiesta, ¿no? De la reunión. Ellos son las primeras víctimas. La segunda serían los militares, ¿no? Que no podían hacer nada, pero ya están involucrados. Ya. La tercera son las familiares de las víctimas,
que estaban viendo, ya sabían de toda la noticia, ¿no? Y también en segundo lugar también entraría lo que es el presidente y toda la fuerza que estaba a cargo del rescate. Ya en el cuarto nivel, bueno, no sé si ahí iría los periodistas que estaban ellos pendientes de toda la información, de todo lo que pasaba en este evento. Y el quinto nivel sería pues los familiares de todas las personas involucradas y las personas que estaban interesadas viendo, que le afectaban, ¿no? Grandemente, que estaban viendo por el medio de televisión o escuchando, ¿no? Por radio. ¿Y el sexto nivel? El tercer nivel son los familiares pues directos de las víctimas. Ya. ¿Y el sexto nivel? Sexto. Ya. El sexto sí ya no lo pude ubicar o no lo entendí bien. El sexto nivel corresponde a las personas que pudieron ser parte de las víctimas. Por ejemplo, aquellos invitados que no asistieron, ¿no? Por diversos motivos. Y emergen en ellos algunos sentimientos de culpa, ¿no? De arrepentimiento, porque quizás como pensamiento ahí ilusorio, pues mencionan que pudiendo acudir de repente se hubiese evitado la tragedia, ¿no? Entonces, esos corresponden a las víctimas del sexto nivel. Okay. Con respecto a las estrategias de intervención, chicos, que hayan podido considerar para esta situación, ¿quién puede intervenir? ¿Quién puede participar? Muy bien, María, muy bien, Camila. ¿Sí? ¿Alguien que las estrategias de intervención? A ver, ¿alguien más que desea participar sobre ello? Y a ver, les comparto pantalla para que se guíen. ¿Sí? A ver, ¿quién participa? A ver, Camila, ¿sí? Sí, profesora, creo que, o sea, en el video, o sea, más o menos pude inferir, porque creo que no se llegó a ver bien lo que vendría siendo la prevención secundaria, que, o sea, que una vez ocurrió la emergencia, como en las primeras horas tras finalizar la intervención, y creo que podría ser cuando o sea, cuando las mujeres y los adultos mayores como que, o sea, como que salieron. Entonces, o sea, como que sí, vi un poco en las imágenes como que se acercaban todo. Entonces yo creo que puede ser en esa parte. Y en la terciaria creo que, mm, o sea, en la terciaria yo lo podría ampliar un poco más porque incluso, o sea, sé de personas que hasta ahorita, de conocidos que hasta ahorita han sido muy afectados por el terrorismo, sean víctimas de cualquier tipo de nivel. Entonces yo creo que eso sería. En la primaria sí, o sea, es que como todo fue tan rápido, no estoy segura si es que se pudo tomar algún tipo de prevención primaria. En tal caso, esto sí es muy bueno lo que tú mencionas, sobre todo porque en casos de terrorismo, no la persona padece un tremendo agotamiento, no a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, y que de alguna manera atenta contra el sentido de control de su misma existencia, de su misma sobrevivencia. De por sí genera un cierto ya terror, no un temor exagerado en las personas que son vulneradas, que son víctimas,
generándole pues sentimientos de desconfianza, de infelicidad, ¿no? De inseguridad, ¿sí? Entonces, se debe brindar, ante todo en esas personas, un clima de seguridad, de apoyo sostenido, de comprensión, ¿no? Incondicional, brindar a través de la cual, de esta seguridad, pues la persona va a asumir de alguna manera, de forma paulatina, nuevamente el control de su propia vida, ¿no? De, de haber sido víctima de un evento tan traumático que se ha suscitado de forma muy continua, muy periódica, ¿no? Y que ha generado de por sí un trauma muy, pero muy moderado en la víctima. Este tipo de problemáticas, en el caso de terrorismo, donde no hubo un desastre natural provocado por la naturaleza, donde se ve la maldad de otro ser humano, ¿no? El atentado hacia mi tranquilidad, hacia mi estabilidad por parte de otra persona, es más ofensivo, es más crítico en asumir emocionalmente, ¿sí? Entonces, se debe tratar en primera instancia de brindar un primer auxilio psicológico en las 72 horas previo a la situación crítica, pero de por sí esas personas iban a necesitar una psicoterapia más avanzada, ¿sí? Esto, un tratamiento más profundo, y no solamente las personas de víctimas primarias, ¿no? Sino sus familiares, sino la misma sociedad, porque la gente pues se psicosea, ¿no? Nuevamente el terrorismo, de repente estando en el bus empieza a generar ansiedad, algunos síntomas. Entonces es algo que se tiene que manejar de forma biológica, de forma social, de forma psicológica. ¿Sí? Bien, muy bien, Camila, gracias. Bien, eso es en cuanto a los, a los temas, a las estrategias respecto a los atentados terroristas, a los desastres naturales, pero por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos que se brindan en situaciones de emergencia, como por ejemplo un accidente de tránsito, ¿sí? ¿Qué se debe hacer? Pues al igual que en las demás situaciones críticas, actuar con calma, ¿sí? Hablar de forma serena, cuidando de no herir a la otra persona, de no juzgarla, ¿no? De no ejecutar algunos comentarios que sean inadecuados y propios ante la situación. La escucha activa, ¿no? La validación emocional, el contacto físico, la apertura a la expresividad de la persona afectada, ¿sí? Evitar que otras personas invadan la privacidad, ¿no? Que hayan chismosos en el ambiente, ¿no? Que puedan perturbar de una manera la tranquilidad y estabilidad de la víctima. No dejar de lado al accidentado, ¿no? El accidentado, sobre todo ante eh, incidentes críticos, es una persona que teme morir, ¿no? Y que muchas veces la ansiedad juega en contra, ¿no? Entonces darle un acompañamiento no inmediato, sostenido, va a ayudarlo mucho porque de alguna manera le va a brindar esa seguridad, esa confianza de que están haciendo todo lo posible por su recuperación, por su mejora, por rescatarlo. Asimismo, también brindar cuidados generales, ¿no? Dirigidos sobre todo a facilitar las necesidades de las personas que están siendo afectadas. Eso respecto a los accidentes de tránsito. Y en esos tipos de accidentes, pues, se suscitan tres situaciones de intervención. En primer lugar, ¿no? Durante las operaciones de salvamento o las operaciones de rescate, identificarnos, ¿no? Como profesionales, asistenciales, brindar la información y las instrucciones claras, tranquilizar a la persona, algo que se viene dando no solamente ante esos eventos, sino ha venido repitiendo durante todas las situaciones, en situaciones de crisis. Durante la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, debemos identificarnos, ¿no?
Eso le va a brindar confianza a la persona, siendo empáticos, siendo amables, ¿sí? Acercándonos, pero sin llegar incluso a la invasión, ¿no? Y preguntar también si requiere ayuda, porque como los dije en una de las primeras sesiones, no todas las personas que están en el lugar crítico, que forman parte del evento crítico, tienen o se han generado en ellas una situación de crisis, ¿no? Algunas personas manejan mejor sus estrategias de afrontamiento ante dichos eventos y pueden que no quieran nuestro apoyo, ¿no? Y eso hay que aceptar. Debemos evitar de por sí discutir con la persona accidentada, ¿no? Pretender de alguna manera hacerlo entrar en razón. Es una situación crítica, las emociones se disparan, los sentimientos están a flor de piel, la razón como que se va a un lado en un primer momento. Debemos evitar juzgar y culpar a las personas, ¿sí? Interrumpir su llanto, no dejar expresar sus emociones, ¿sí? Eso tampoco debemos hacer. Tampoco debemos hacerle sentir a la persona algún sentimiento de culpa, ¿no? O que conlleve a cierto remordimiento, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo de por sí en los primeros auxilios psicológicos es un trabajo muy humano, es un trabajo muy gratificante, pero también es un trabajo muy agotador, ¿sí? Un terapeuta, un profesional en la salud mental es necesario por ética, por salud mental, que también asista a terapia de forma periódica. Y no porque de repente sea una persona débil, vulnerable, sino también porque en la labor, ¿no? O sea, a veces se suscitan ciertas emociones, ciertos sentimientos, ciertos pensamientos en el contacto con las otras personas, ¿sí? Entonces, hay que tratar de manejarnos con ética, con responsabilidad, ¿no? Con humanidad, con amabilidad. Somos seres humanos, todos estamos en las mismas. La vida es un viaje constante de continuo aprendizaje, ¿sí? Y debemos darnos más manitas de comprensión que tirarnos piedras, ¿no? Y sujetarnos sin comprensión y de evaluación unos a otros. Bien, chicos, me gustaría saber si antes de terminar la clase el día de hoy, no, todavía no terminé, falta una diapositiva. Bien, los primeros auxilios sobre el terreno, pues el diffusing, el debriefing, que ya lo hemos hablado en la cuarta sesión, ¿no? Sobre todo en los rescatistas, y la prevención terciaria, pues, ¿no? Que conlleva a aquella intervención ya fuera de las 72 horas, ¿no? Como la psicoterapia, la rehabilitación, ¿sí? El counseling en crisis, entre otros. Y me gustaría saber si antes de terminar, pues tienen alguna interrogante, ¿sí? Si tienen alguna duda. Yo el día de hoy estoy emitiendo a Adelita el cuestionario correspondiente a la presente clase. Y nada, cualquier interrogante, ahí tienen mis datos, ¿sí? Mi número celular 958-192-171 y mi correo electrónico tmena24@gmail.com. Bien, chicos, no hay nada más que dialogar el día de hoy. Les deseo una buena semana y nos estamos encontrando en la próxima sesión. Cuídense. Miss, una pregunta. Hola, dime. Sí, por favor, ¿tendría algún material que nos pueda recomendar para poder leer? ¿Algún libro que sea de las últimas, ¿no?, ediciones, de lo que esté lo más actualizado? Sí, claro. Yo al finalizar las sesiones les voy a mandar una hojita con un montón de referencias de libros electrónicos y también de libros que ustedes pueden acudir o comprar, ¿no?, de modo físico, que estén a la venta aquí en nuestro entorno, ¿no?, en el Perú. ¿Sí, chicos? Ok, muchas gracias, Miss. Bien, Buenas chicos. noches. Hasta luego, cuídense.